Continuamos con más de Primera Página. Conversamos con Javier Tarazona, él es director de Fundarredes. Hablamos sobre el tema de la presencia del Ejército de Liberación Nacional en algunos espacios de nuestro país, pero dejamos en el aire un tema fundamental. ¿Es correcta entonces la acción del gobierno nacional de carnetizar en la frontera o debe tal vez direccionar sus esfuerzos a acabar con estas fuerzas subversivas de parte de Colombia en nuestro país, más allá de carnetizar al ciudadano colombiano común que pasa por la frontera venezolana? Yo creo que es equivocada la acción de la carnetización, pero además termina siendo incluso hasta una burla para la población fronteriza o para la relación que existe entre ambos países. Yo creo que es necesario atender las causas, las que han generado que estas organizaciones estén en territorio venezolano comportándose como lo vienen haciendo. Y es el abandono por parte del Estado de temas tan primordiales como la educación, como la salud, como los servicios públicos. Los estados fronterizos son los estados más deprimidos en este momento en territorio venezolano. Pero además esto ha generado que sean expuestos para que este tipo de organizaciones al margen de la ley generen de una u otra manera un estado de habituación a la generación de ofertas de empleo. Es decir, frente a la crisis de acceso a alimentos, estos grupos irregulares desarrollan actividades ilícitas en el territorio fronterizo y promueven empleos en moneda extranjera para venezolanos que terminan siendo reclutados, que terminan siendo partícipes de la actividad ilegal en territorio fronterizo. Por ejemplo, ver en los estados fronterizos el tráfico de gasolina, el contrabando de combustible, todo este combustible que puede llegar a territorio colombiano pasa por las manos de estos grupos irregulares. Es decir, la mayoría de los venezolanos no termina resolviendo el problema. La mayoría de los venezolanos que trabajan en espacios fronterizos no trabajan en espacios regulares, quizás. No, son realmente contextos muy opresivos, son actividades en su mayoría al margen de la ley, son actividades ilícitas que indudablemente son el resultado de la inexistencia de una política pública seria en la frontera. Bien. Un carnet no es una respuesta para una frontera que está en este momento sumergida en una cultura de la muerte, en una cultura de la violencia, y por esa razón nosotros invitamos formalmente a la señora Michelle Bachelet, a la representante de los derechos humanos ante Naciones Unidas, para que pueda asistir a este tipo de espacios, para que pueda cerciorarse con sus propios ojos lo que viven los habitantes de la frontera, que no tienen acceso por meses a gas doméstico, que no tienen acceso por días a energía eléctrica, y todo este contexto opresivo hace que los grupos irregulares pues controlen la zona. Bien, quienes hemos trabajado un poco en la investigación del caso de las minas en el sur del país, y vuelvo a este caso porque es bastante interesante, es un espacio bastante violento y hostil de nuestro país. Sabemos que desde mayo del año 2018 se han empezado a tomar algunas minas o algunos espacios mineros en ciertos territorios del sur del estado Bolívar. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no se ha tomado control de esta situación? Bueno, porque lo que siempre ha pasado es que quienes ostentan el poder buscan aliados. En aquel momento o en el pasado era el pranato de las minas. ¿La fecha fue exactamente el 20 de mayo, el día de las elecciones? Sí, el 20 de mayo. De hecho, nuestro informe aparece el 20 de mayo. Las minas de Guasipati fueron tomadas por el Ejército de Liberación Nacional. Allí ocurrió una especie de masacre contra el pranato que dirigía estas minas. Es un hecho lamentable porque digamos que frente a la gran manifestación de defensa de la soberanía, vemos con tristeza cómo un grupo terrorista asume el control de un espacio venezolano para la generación de la explotación minera de oro, de coltán, de diamante en los estados Bolívar y Amazonas, para generar una nueva economía. Yo creo que el estatus en este momento de estas organizaciones en territorio venezolano es que emergen como un frente de defensa de quienes hoy ostentan el poder, porque ciertamente tienen el control de unos nuevos elementos para su sostén económico, para mantenerse en su proyecto de, digamos, ampliación en América. Porque estos grupos no solamente están en territorio venezolano, también están en Ecuador, también están en Bolivia, digamos que están extendidos, esparcidos por toda América, ¿no? Bien, si tuviera la oportunidad entonces de reunirse con Michelle Bachelet en esta visita tan corta que hará a Venezuela, ¿qué denuncia haría? Más allá del tema de los servicios públicos en el país, en el tema que a usted le atañe, que es el tema al que se han adentrado como Fundarredes, al tema de la evaluación del Ejército de Liberación Nacional en el país,
¿qué denunciaría ante Michelle Bachelet? ¿Denunciaría entonces a los colombianos por no ser eficientes en sus políticas migratorias, en sus políticas de seguridad, no acabar con el Ejército de Liberación Nacional? ¿O haría una denuncia hacia el gobierno venezolano que no ha sido eficiente en la protección del territorio venezolano y en la protección de los ciudadanos que viven en la zona fronteriza? Mira, efectivamente nosotros denunciamos, lo hemos hecho ya ante la propia Relatoría de Naciones Unidas y entregaríamos este informe que muestra cómo estos grupos al margen de la ley, por la complicidad, por la facilidad que le ha garantizado el Estado venezolano, hoy están presentes en las escuelas, hoy el Ejército de Liberación Nacional y la guerrilla colombiana distribuye las cajas CLAP en territorio venezolano, hoy adoctrinan, ideologizan y reclutan a niños y adolescentes venezolanos para sus filas, hoy tienen 5 emisoras en territorio venezolano y este informe estará siendo entregado la próxima semana, si Dios lo permite, por representantes de nuestra organización, en la asamblea número 49 de la Organización de Estados Americanos, que se desarrollará en la ciudad de Medellín, Colombia, porque ciertamente ante las instancias internacionales nosotros debemos acudir frente al silencio complaciente que hay en las instituciones de territorio venezolano. Nosotros estamos cansados de pedirle al Estado venezolano que actúe, que no siga, digamos, ocultando la inacción que ellos tienen frente a situaciones como, por ejemplo, la desaparición de personas en territorio fronterizo, la cancelación de extorsión. Mira, en territorio fronterizo, hasta un mototaxista paga a los grupos irregulares por desarrollar su actividad económica. ¿Y no hay responsabilidad entonces del gobierno colombiano? Mira, el gobierno colombiano está haciendo lo que le corresponde en su estado. Indudablemente que ellos han permitido que este problema siga creciendo. Ahora, lo que yo veo en el gobierno colombiano es firmeza contra los grupos irregulares. Hay una actuación firme, incluso provocaron en su momento el diálogo. ¿Qué tan firme la actuación si tienen más de 50 años de presencia? Los han enfrentado, pero los han enfrentado. Acá no se ha enfrentado. Bien. Acá se les ha permitido que estén. Tenemos que pasar a la revisión de la participación de nuestra audiencia a través de @primera página y la etiqueta Primera Página. Nuestra compañera Sue Rodríguez Pérez está lista para la lectura de los tweets el día de hoy. Así es, Alin, cuando son las 7:38 de la mañana, de inmediato vamos a repasar la participación de nuestros televidentes a través de nuestra cuenta en Twitter, Primera Página, con la etiqueta Primera Página. Vamos a comenzar con Pedro Hernández. Hace meses, el invitado afirmó que en Venezuela habían 50.000 combatientes del ELN, mientras en Colombia no llegan a 3.000. ¿En qué cabe como estrategia que manden el grueso de su fuerza a otro país, dejando pocos en el propio? Esto es otra acusación sin pruebas que hace la oposición. Bueno, mira, en primer lugar, lo que hemos señalado lo ratificamos el día de hoy. Más de 50.000 venezolanos participan de manera directa e indirecta con las actividades que desarrollan estos grupos irregulares colombianos en Venezuela. No es precisamente colombianos que se han venido a Venezuela, son venezolanos que han sido organizados por estos grupos para desarrollar sus actividades ilícitas. Y era un poco lo que decía anteriormente. Frente a la inacción del Estado, pues estos grupos siguen creciendo. La diferencia es que esta guerrilla y estos grupos irregulares en territorio venezolano cuentan con el visto bueno de quienes hoy ostentan el poder y cuentan con el visto bueno de las Fuerzas Armadas venezolanas. Por su parte, Parmenides, con el usuario Parmenides, por lo que usted ha expuesto, podemos afirmar que la realidad es que no es permisividad, sino complicidad por parte del gobierno venezolano. La actividad de este grupo irregular en nuestro país, ¿en qué beneficia al gobierno de Maduro esta complicidad? Bueno, sí, hay una conducta complaciente, pero también es permisivo porque encontramos en algunos funcionarios del Estado venezolano su desacuerdo. Y ciertamente la garantía que tiene hoy quienes ostentan el poder es que tienen un grupo armado en defensa del control del poder. Lo hemos visto durante este año. Cada vez que en la frontera se ha desarrollado una protesta contra quienes hoy ostentan el poder en territorio venezolano, han salido estos grupos a amenazar a la población fronteriza, han incluso realizado pintas a activistas dirigentes en territorio venezolano, un poco amenazándole frente a la movilización, frente al activismo, frente a la protesta. De manera que el beneficio que hoy tiene Nicolás Maduro con la presencia de estos grupos es que tiene a unos sujetos armados defendiendo quienes hoy están en el poder.
Vamos a leer un último tuit de Ramón Ramos, el líder. Pregunta, ¿cómo cree se puede resolver el problema de la presencia de grupos armados en Venezuela y en la frontera? ¿Qué ha faltado en Venezuela para resolver esta situación? ¿Cree usted necesario una alianza internacional para enfrentar a estos grupos irregulares? Bueno, en primer lugar, lo que necesitamos es que las instituciones cumplan su papel. Eso es lo primero. Necesitamos instituciones que ejerzan el poder que está escrito en la Constitución y que está escrito en las leyes, e indudablemente que requerimos en este momento de la atención de la comunidad internacional, porque el problema de los grupos irregulares no es un problema de los venezolanos, es un problema que afecta a la región, que afecta al contexto internacional. Por lo tanto, se requiere también de una voluntad clara y firme, y quienes hoy están ostentando el poder en territorio venezolano, está claro que son cómplices de la actuación de estos grupos en territorio venezolano, son la misma gente, actúan de manera perversa. Nosotros hemos venido incluso denunciando cómo armas están en este momento venezolanas en manos de estos grupos terroristas en territorio venezolano y en la comunidad internacional.